Nunca imaginé que todo cambiaría esa mañana gélida mientras hurgaba en la basura detrás del restaurante de don Ricardo, con los dedos entumecidos y el estómago vacío. «¿Alba Mendoza?», dijo una voz tranquila a mis espaldas. Me giré lentamente, con el paquete de lasaña todavía en mis manos, y me encontré con un hombre elegante, con un traje impecable que sostenía un maletín negro. «Tengo noticias que cambiarán su vida. Tiene una herencia de $50 millones. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Tengo 64 años y hace 6 meses recogía restos de comida en los contenedores de los restaurantes. No fue así como imaginé mi vida cuando me casé con Ricardo hace 30 años. Él era ingeniero, teníamos una vida cómoda. Nuestra hija Marcela creció con todo lo que necesitaba. Cuando Ricardo murió de un ataque al corazón hace un año, descubrí que estábamos hundidos en deudas. Había hipotecado nuestra casa, perdido dinero en inversiones arriesgadas y me lo había ocultado todo. En pocos meses, lo perdí todo. Mi hija Marcela, ahora casada con un ejecutivo bancario, se negó a ayudarme. «Tú y papá siempre fueron irresponsables con el dinero», dijo la última vez que hablamos, como si las deudas también fueran culpa mía. «Emilio y yo no vamos a tirar nuestro dinero. Consíguete un empleo». Pero, ¿quién contrata a una mujer de 64 años sin título universitario? Trabajé como secretaria antes de casarme. Luego me dediqué a la familia. Mis años de experiencia como ama de casa no contaban para nada en los currículos. Intenté empleos de vendedora, limpiadora, recepcionista. Nada. Cuando el banco tomó la casa, fui a un refugio. Después de 2 semanas, cuando mis pocos ahorros se acabaron, empecé a dormir en bancas de parques. Fue así como me volví invisible. La gente pasaba a mi lado en la calle como si yo fuera un poste, un obstáculo que esquivar. Aprendí las reglas no escritas de la calle. ¿Qué contenedores tenían comida todavía buena? ¿Qué parques eran seguros para dormir? ¿Cómo lavarme en baños públicos sin llamar la atención? Aquella mañana comenzó como tantas otras. Me desperté temblando de frío bajo mis cartones. Guardé mis pocas pertenencias en la mochila gastada que llevaba a todas partes y caminé 3 cuadras hasta el restaurante de don Ricardo. Él abría a las 7 a.m. para el desayuno y a las 9 a.m. tiraba los panes del día anterior. Siempre había algo bueno allí. Estaba justo tomando un paquete de pan todavía cerrado cuando escuché esos pasos detrás de mí. Pasos firmes, de zapatos caros. Me giré, preparada para ser expulsada o insultada, como ya había ocurrido tantas veces. Pero el hombre parado allí, de traje gris oscuro y corbata roja, solo me miraba con una expresión neutra. ¿Alba Mendoza? Mi corazón se aceleró. Nadie me llamaba por mi nombre hacía meses. En la calle, yo era solo señora en los días buenos o vagabunda en los malos. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Javier Solís. Soy abogado del bufete Solís y Asociados. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. El papel era grueso, lujoso. Llevo semanas buscándola. ¿Cómo me encontró? Contratamos investigadores. Finalmente, un empleado de este restaurante mencionó que una señora venía aquí regularmente por la mañana. Apreté con más fuerza la bolsa de pan contra mi pecho. ¿Qué quiere conmigo? No tengo dinero si es un cobro. Al contrario, señora Mendoza, estoy aquí para informarle que su hermano, Fernando Mendoza, falleció hace un mes en Lisboa. Fernando, mi hermano mayor. No nos hablábamos hacía casi 20 años, desde aquella terrible pelea en el funeral de nuestros padres. Se mudó a Portugal y nunca más tuvimos contacto. Ni siquiera sabía que había muerto. Lo siento, murmuré, sin saber qué sentir. Éramos tan cercanos en la infancia, pero la vida nos separó. Su hermano dejó un testamento, continuó el abogado. Usted es la única heredera de todos sus bienes. El valor total del patrimonio, después de impuestos y tasas,
Es de aproximadamente $50 millones. La bolsa de pan se resbaló de mis manos y cayó al suelo. $50 millones. Más dinero del que jamás había imaginado. ¿Es esto algún tipo de broma cruel? Mi voz salió más débil de lo que pretendía. No, señora. Su hermano hizo fortuna en el sector inmobiliario en Portugal. Nunca se casó ni tuvo hijos. Le dejó todo a usted. Miré mi ropa sucia, mis manos ásperas por tanto trabajo duro y frío. Miré al abogado impecable frente a mí, que no demostraba ninguna señal de desprecio por estar hablando con una indigente. Hay una condición, continuó. Su hermano dejó una carta que usted debe leer en persona en su casa en Lisboa. Tenemos pasajes reservados para esta tarde, si usted puede acompañarme. En ese momento, pensé en mi hija Marcela, que me negó ayuda cuando más la necesité. Pensé en los meses durmiendo en la calle, en las humillaciones diarias, en el abandono, y algo dentro de mí se endureció. ¿Puedo ir así?, pregunté, señalando mi ropa sucia. Proporcioné una habitación de hotel para que usted pueda prepararse adecuadamente. El vuelo sale a las 7 p.m. Mientras caminábamos hacia el coche que lo esperaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si realmente había heredado toda aquella fortuna, había algo que necesitaba hacer primero. La vida me había dado una segunda oportunidad, y no desperdiciaría la ocasión de ajustar algunas cuentas. Mientras el coche lujoso se deslizaba por las calles de Ciudad de México, yo observaba el mundo a través de una nueva perspectiva. Ayer era invisible. Hoy, heredera de una fortuna. Las mismas personas que me ignoraban cuando pedía monedas ahora me abrirían puertas. El conductor me miraba por el retrovisor con curiosidad mal disimulada. Yo todavía parecía una mendiga, pero estaba siendo tratada como realeza. El abogado Javier Solís se mantuvo respetuoso todo el tiempo, explicando detalles sobre la herencia mientras yo absorbía todo en silencio. Mi hermano Fernando había construido un imperio inmobiliario en Lisboa. Apartamentos de lujo, hoteles boutique, propiedades comerciales, todos generando millones anualmente. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente, cuando nos detuvimos frente a un hotel elegante. Fernando y yo no nos hablábamos hacía décadas. Su hermano mantenía un archivo detallado sobre usted, respondió Javier. Sabía de su matrimonio, del nacimiento de su hija, de la muerte de su esposo. Acompañó su vida a distancia. ¿Sabía que yo estaba en la calle? La pregunta salió como un susurro. Solo lo descubrió en las últimas semanas de vida. Fue entonces cuando alteró el testamento y me instruyó para que la encontrara inmediatamente después de su muerte. En la habitación del hotel me quedé parada delante del espejo del baño por largos minutos. La mujer que me miraba era una extraña. Cabellos grises enredados, rostro envejecido por el sol y las preocupaciones, ojos opacos de quien perdió la esperanza. Me quité la ropa sucia y entré en la ducha, dejando que el agua caliente, un lujo que no sentía hacía meses, lavara la suciedad y con ella parte de mi pasado reciente. El hotel había proporcionado ropa para mí, básica, pero limpia y de la talla correcta. Mientras me vestía, pensaba en Marcela. Mi única hija, a quien había criado con tanto amor, me dio la espalda en el momento más difícil de mi vida. No puedo comprometer el futuro de mi familia por culpa de sus errores, había dicho ella, negándome un lugar en su espaciosa casa. Su esposo, Emilio, estaba a su lado, con los brazos cruzados como un guardia de seguridad. Hay refugios para personas en su situación. La semana siguiente a mi desalojo, pasé frente a su casa. Vi a Marcela y Emilio entrando en el BMW nuevo, riéndose de algo. Marcela llevaba un bolso que yo sabía que costaba miles de pesos. Escondida detrás de un árbol, observé mientras partían para otro día cómodo, sin preocupaciones. Esa noche, dormí en una banca de parque, encogida por el frío. La vida en la calle me enseñó muchas lecciones, pero la más dolorosa fue descubrir a quién realmente le importaba. No fueron los amigos de las cenas elegantes que Ricardo y yo solíamos dar. No fue mi propia hija. Fueron personas como doña Lupe
una señora que también vivía en las calles y compartió conmigo su manta en una noche particularmente fría. Fue don Ricardo, que a veces olvidaba un sándwich envuelto en la parte superior del contenedor, donde yo pudiera tomarlo fácilmente. Mientras el abogado y yo cenábamos en el restaurante del hotel, elaboré mi plan. Antes de ir a Lisboa, necesitaba hacer una visita. Señor Solís, necesitaré mejor ropa para mañana, dije, saboreando la comida más decente que tuve en meses. Y me gustaría posponer nuestro viaje por un día, si es posible. Ciertamente. ¿Puedo preguntar el motivo? Tengo asuntos pendientes aquí, respondí simplemente. A la mañana siguiente, con ropa nueva y el cabello arreglado por un estilista del hotel, parecía otra persona. El conductor me llevó a la dirección que había memorizado, a pesar de nunca haber estado allí, la oficina donde Emilio Castro, esposo de Marcela, trabajaba como director financiero. Entré en el imponente edificio con confianza renovada. En la recepción anuncié: Alba Mendoza para ver a Emilio Castro. Dígale que soy su suegra. La recepcionista me miró con sorpresa. Claramente Emilio nunca había mencionado una suegra, pero hizo la llamada. Minutos después, Emilio apareció en el lobby, el rostro una máscara de shock cuando me reconoció. ¿Alba? ¿Qué? ¿Cómo? Miraba mi ropa nueva, mi cabello arreglado, completamente confundido. Necesitamos hablar, Emilio. Asunto de familia. Me condujo a su oficina, visiblemente incómodo. Me senté delante de su escritorio, observando las fotos enmarcadas. Marcela y él en viajes lujosos, en fiestas elegantes. En una de ellas reconocí el collar que había sido de mi madre, una de las pocas herencias que dejé para Marcela cuando lo perdí todo. Emilio, vine a hacer una propuesta de negocios. ¿Propuesta? Alba, con todo respeto, usted estaba viviendo en las calles hace unas semanas. ¿Qué tipo de propuesta podría tener? Una que involucra $50 millones, respondí tranquilamente, observando el shock y la incredulidad en su rostro, y el futuro de su carrera. A medida que le expliqué sobre la herencia, vi la expresión de Emilio cambiar de incredulidad a un interés ávido. Cuando terminé, ya era otro hombre, servil, casi adulador. Alba, esto es increíble. Debe estar tan feliz. Sabe, Marcela y yo siempre quisimos ayudar, pero nuestra situación financiera era complicada. Ahórrese los detalles, Emilio. Ustedes me dieron la espalda. Ahora, tengo una propuesta. Voy a hacer una inversión significativa en su banco, lo que sin duda impulsará su carrera. A cambio, solo quiero una cosa. Cualquier cosa, respondió, casi salivando de ambición. Una cena en su casa, esta noche, con Marcela, por supuesto, y algunos amigos seleccionados que deben invitar. Le entregué una lista con nombres cuidadosamente elegidos, personas importantes en su círculo social. Claro, no hay problema. Marcela estará encantada de recibirla. Dejé la oficina con la promesa de Emilio de organizar todo. Ni siquiera cuestionó el motivo de la cena. $50 millones tienen el poder de eliminar preguntas inconvenientes. Esa tarde, compré un vestido elegante en una de las tiendas más caras de Ciudad de México. Elegí joyas discretas, pero de calidad indiscutible. Me preparé cuidadosamente, como un general antes de la batalla. La mujer que se miró en el espejo antes de salir ya no era la indigente desesperada, era alguien con poder. Y yo usaría ese poder para enseñar una lección que ninguno de ellos jamás olvidaría. Cuando el conductor se detuvo delante de la casa de Marcela esa noche, respiré hondo y sonreí. La venganza, dicen, es un plato que se come frío, y el mío estaba perfectamente helado. Cuando toqué el timbre de la casa de Marcela y Emilio, mi corazón latía fuerte. No de nerviosismo, sino de anticipación. La puerta se abrió y allí estaba ella, mi hija, impecablemente vestida con un vestido negro, cabello y maquillaje perfectos. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. «Mamá, ¿qué? Emilio me dijo que vendrías, pero no lo creí». Me examinaba de arriba abajo,
claramente confundida con mi transformación. Hola, Marcela. Mantuve mi voz tranquila, controlada. ¿Puedo pasar? Se apartó, permitiendo mi paso. El interior de la casa era exactamente como imaginaba. Muebles caros, obras de arte en las paredes, todo perfectamente ordenado. Emilio apareció en el hall, ahora todo sonrisas y atención. Alba, bienvenida a nuestra casa. Se inclinó para darme un beso en la mejilla, como si fuéramos viejos amigos. Marcela todavía me miraba con desconfianza. Emilio me contó una historia absurda sobre una herencia. ¿Es verdad? Perfectamente verdad. Mi hermano Fernando falleció y me dejó todo. Aproximadamente $50 millones. Observé su rostro pasar por una serie de emociones: incredulidad, shock y finalmente algo que reconocí inmediatamente: arrepentimiento calculador. Mamá, qué maravilla. De repente me estaba abrazando. Estoy tan feliz por ti. Acepté el abrazo sin devolverlo, sintiendo el perfume caro que ella usaba. Este era el mismo perfume que ella usaba el día que me dijo que buscara un refugio. La sala ya estaba llena de invitados, colegas de trabajo de Emilio, algunos vecinos ricos, amigos del club. Todos me miraban con curiosidad, tratando de entender quién era aquella mujer elegante que causaba tanto alboroto. Emilio pronto hizo un anuncio, presentándome como su querida suegra, que había regresado de una larga temporada en el extranjero. La mentira salía fácilmente de sus labios. Nadie necesitaba saber que, hasta ayer, yo dormía en una caja de cartón. Durante la cena, sentada a la cabecera de la mesa como invitada de honor, observé la danza social a mi alrededor. De repente, yo era fascinante. Personas que habrían cruzado la calle para evitar a una indigente ahora pendían de mis palabras, se reían de mis chistes más simples. Marcela estaba radiante, actuando como la hija dedicada. Mamá siempre fue tan independiente, decía a los invitados. Después de que papá falleció, decidió viajar, encontrarse a sí misma. Cada palabra falsa era una puñalada, pero yo sonreía y bebía mi vino, esperando el momento justo. Fue durante el postre que Emilio, ya embriagado por el vino y la perspectiva de los millones, hizo el brindis. A mi maravillosa suegra, Alba, que nos honra con su presencia y, pronto, con una asociación de negocios que transformará nuestras vidas. Todos levantaron sus copas. Fue entonces cuando me levanté, copa en mano. Yo también quisiera hacer un brindis, dije, mi voz clara y firme. Por la verdad. Un silencio curioso cayó sobre la mesa. La verdad es algo precioso, continué. Por ejemplo, la verdad sobre dónde estuve en los últimos 6 meses. Marcela me lanzó una mirada de alerta, pero proseguí. Después de que mi esposo falleció y descubrí que estábamos endeudados, perdí nuestra casa. Vine a mi hija, pidiendo solo un techo temporal hasta que me recuperara. Emilio palideció. Marcela apretó su servilleta con fuerza. Pero Marcela y Emilio me dijeron que yo era una carga, que no podían comprometer su estilo de vida. Sugirieron que buscara un refugio. Los invitados ahora miraban entre nosotros, incómodos. Pasé los últimos 6 meses viviendo en las calles, durmiendo en bancas de parques, recogiendo comida en los contenedores. Justo ayer estaba hurgando en la basura del restaurante de don Ricardo cuando el abogado de mi hermano me encontró. El shock era palpable. Una mujer dejó caer su copa, que se estrelló en el suelo. «Mamá, por favor», murmuró Marcela, el rostro rojo de vergüenza. «No es lugar para este tipo de conversación». «¿No lo es?» Pensé que la familia era precisamente para los momentos difíciles. Miré alrededor de la mesa. Mientras yo dormía en el frío, mi hija y mi yerno celebraban ascensos y compraban coches nuevos. Mientras yo imploraba por monedas para comer, ellos planeaban vacaciones en Europa. Emilio se levantó, tratando de controlar la situación. Alba está pasando por un momento emocional difícil, la herencia repentina. «Cállese, Emilio», dije firmemente. «Usted solo comenzó a tratarme como a una persona cuando supo del dinero. Hasta ayer yo era invisible para ustedes dos».
Saqué del bolsillo algunas fotos que había impreso esa tarde. Yo misma, harapienta, durmiendo en una banca de parque. Yo, hurgando en contenedores. Las puse sobre la mesa. Esta soy yo, hace 3 días. Esta es la verdad que ustedes intentaron esconder. El silencio era absoluto ahora. Marcela comenzó a llorar, más de vergüenza que de arrepentimiento. Lo sabía. Vine aquí esta noche para decir adiós, concluí. Parto hacia Lisboa mañana, para recibir mi herencia y comenzar una nueva vida. Una vida sin personas que solo valoran lo que tengo, no quién soy. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta, sintiendo todas las miradas sobre mí. Antes de salir, me giré una última vez. Emilio, no habrá inversión en su banco. Y Marcela, ese collar que usted está usando, el que era de su abuela, es la última cosa que tendrá de mí. Cuando salí a la noche fresca, sentí un peso siendo levantado de mis hombros. El conductor abrió la puerta del coche y antes de entrar, miré la casa iluminada, imaginando el caos que había dejado atrás. La venganza no era tan dulce como yo imaginaba. Era mejor. Porque no se trataba solo de humillarlos, se trataba de reclamar mi dignidad, mi verdad. Y eso, descubrí, valía más que 50 millones. El vuelo a Lisboa a la mañana siguiente fue como entrar en otro mundo. Sentada en primera clase, siendo servida por azafatas atentas, yo reflexionaba sobre cómo la vida puede cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Hace 2 días, yo dormía entre cartones. Ahora, estaba cruzando el océano rumbo a una nueva vida. Javier Solís se sentó a mi lado, revisando documentos durante parte del vuelo. Eventualmente, guardó los papeles y se dirigió a mí. «Usted durmió poco», observó. «Tengo mucho en qué pensar», respondí, mirando por la ventana hacia el infinito azul debajo. «Y muchas preguntas sobre mi hermano». Su hermano era un hombre reservado, pero extremadamente inteligente en los negocios, dijo Javier. Comenzó con una pequeña inversión en un edificio abandonado en Lisboa, lo reformó y lo transformó en apartamentos de lujo. Luego, fue comprando más propiedades, siempre con visión a largo plazo. ¿Por qué nunca se puso en contacto? Javier dudó. Creo que eso quedará claro cuando usted lea la carta que él dejó. Él tenía sus motivos. La antigua pelea que nos separó parecía tan distante ahora, casi insignificante. Éramos jóvenes y tercos, ambos convencidos de que teníamos razón sobre la división de la modesta herencia de nuestros padres. Yo elegí los pocos objetos de valor sentimental, el collar de mi madre, la colección de libros de mi padre. Fernando se quedó con el dinero, que no era mucho. En la época yo lo acusé de ser codicioso, él me acusó de ser ingenua. Aparentemente, él tenía visión para los negocios que yo jamás imaginé. En Lisboa, fuimos recibidos por un conductor que nos llevó directamente a la casa de Fernando, o mejor dicho, a su mansión. Ubicada en una colina con vista a la ciudad, la propiedad era impresionante. Arquitectura moderna mezclada con elementos tradicionales portugueses, jardines meticulosamente cuidados, una piscina infinita que parecía fundirse con el horizonte. ¿Su hermano vivía aquí solo?, pregunté, impresionada con el tamaño del lugar. Con algunos empleados, respondió Javier. La ama de llaves, la señora Oliveira, se ocupaba de todo. Ella todavía está aquí, por cierto, manteniendo la casa en orden hasta que usted decida qué hacer. La señora Oliveira nos recibió en la puerta. Una mujer robusta de mediana edad con una sonrisa cálida. Hablaba portugués con acento fuerte, pero podíamos comunicarnos razonablemente. Su hermano hablaba mucho de usted, me dijo mientras me mostraba las habitaciones de la casa. Tenía su foto en la oficina. De hecho, al entrar en la oficina de Fernando, vi mi propia imagen en un marco sobre el escritorio. Una foto antigua, de antes de nuestro desacuerdo. Al lado de ella, una foto de nuestros padres. Era como si él hubiera mantenido a la familia unida, al menos en fotografías. «Este es el sobre que su hermano dejó para usted», dijo Javier, entregándome un gran sobre sellado. Él pidió que fuera abierto aquí,
en su casa. Tomé el sobre con manos temblorosas y pedí un momento a solas. Cuando todos salieron, me senté en la silla que un día perteneció a mi hermano y abrí el sello. Dentro había varios documentos: el testamento oficial, certificados de propiedad, extractos bancarios y una carta manuscrita. La desdoblé y reconocí inmediatamente la caligrafía de Fernando. Querida Alba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí y Javier ha logrado encontrarte. Espero que no haya sido difícil. Mi mayor temor era que hubieras desaparecido por completo. Primero, pido perdón por el silencio de tantos años. Nuestro desacuerdo fue tonto, como la mayoría de las peleas de hermanos. Demasiado orgullo de ambas partes, supongo. Cuando finalmente superé mi terquedad y decidí buscarte, ya te habías casado y comenzado una nueva vida. No quise interferir. Aún así, me mantuve informado. Contrataba discretamente personas para que me trajeran noticias tuyas. ¿Cómo estabas, si eras feliz? Supe del nacimiento de tu hija, Marcela. Quería conocerla, mi sobrina, pero no sabía cómo reaparecer después de tanto tiempo. Cuando supe de la muerte de Ricardo, y peor aún, de la situación en que quedaste, ya estaba muy enfermo. El cáncer avanzaba rápidamente. Intenté actuar lo más rápido posible, alterando mi testamento, instruyendo a Javier para que te encontrara inmediatamente después de mi muerte. Alba, sé que el dinero no compensa los años perdidos, pero espero que pueda darte el confort y la seguridad que mereces. Construí todo esto solo, sin familia, sin hijos. Siempre pensé, ¿para quién dejaré todo esto? La respuesta siempre fuiste tú, mi única hermana. Una última cosa. Hay una caja fuerte detrás del cuadro en la pared a tu izquierda. La combinación es nuestra fecha de nacimiento. Primero la tuya, luego la mía. Dentro de ella hay algo que te pertenece desde hace mucho tiempo. Con amor, siempre, Fernando. Me levanté, las piernas débiles, y me dirigí al cuadro mencionado. Una pintura de Lisboa al atardecer. Lo removí cuidadosamente, revelando una pequeña caja fuerte. Digité la combinación con dedos temblorosos y la puerta se abrió. Dentro había una pequeña caja de madera tallada que reconocí inmediatamente. Era de nuestro padre, donde él guardaba objetos especiales. Cuando la abrí, no pude contener las lágrimas. Allí estaba el collar de nuestra madre, idéntico al que yo había dado a Marcela, que ahora usaba en fiestas como un trofeo. Fernando había comprado otro, exactamente igual, probablemente a un costo inmenso. Junto al collar, una nota corta: para reemplazar el que le diste a tu hija. Algunas tradiciones de familia deben continuar. Me senté de nuevo, sosteniendo el collar contra mi pecho, sintiendo el peso de la historia de mi familia, del amor que persistió a pesar de la distancia y el silencio. De repente, la venganza de la noche anterior parecía pequeña, casi insignificante. En ese momento entendí que había recibido mucho más que una fortuna. Había recibido una segunda oportunidad, no solo de vivir cómodamente, sino de vivir con propósito. Fernando me había observado durante años, de lejos, sin poder ayudar directamente. Ahora yo tenía la oportunidad de hacer lo que él no pudo, usar esa riqueza para marcar la diferencia. Cuando Javier regresó a la oficina, me encontró con los ojos rojos, pero con una sonrisa serena. Señor Solís, necesito su ayuda para hacer algunas alteraciones a mi nuevo estatus financiero, dije, secando las lágrimas. Quiero crear una fundación. ¿Una fundación, señora Mendoza? Sí. Para ayudar a personas en situación de calle. Personas como yo era hace solo 3 días. Quiero que se llame Fundación Fernando Mendoza. Javier sonrió y asintió. Será un honor ayudarla con eso. Esa noche cené en la terraza con vista a Lisboa, rodeada por la riqueza que mi hermano había creado. Pero mis pensamientos estaban con las personas que había dejado atrás, no Marcela o Emilio, sino doña Lupe, don Ricardo, todos aquellos que habían mostrado bondad cuando yo no tenía nada que ofrecer a cambio.
Mi vida había cambiado completamente en 72 horas, de mendiga a millonaria. Pero la verdadera transformación no era externa, era interna. Yo ahora tenía no solo los medios, sino también la motivación para marcar la diferencia. La carta de Fernando, el collar de nuestra madre, el legado de nuestra familia, todo apuntaba a un nuevo camino. Un camino no de venganza, sino de redención. No de acumulación, sino de generosidad. Mirando las luces de Lisboa, hice una promesa silenciosa a mi hermano. Su legado viviría no solo en edificios y cuentas bancarias, sino en vidas transformadas, comenzando por la mía. Los primeros meses en Lisboa fueron un torbellino de adaptación. Había tanto que aprender sobre el imperio que Fernando había construido, propiedades esparcidas por la ciudad, contratos de arrendamiento, inversiones en varios sectores. Javier Solís fue inestimable, guiándome pacientemente por reuniones con gerentes, abogados y contadores. Su hermano era extremadamente organizado, explicó Javier durante una de esas reuniones. Cada propiedad tiene su propio equipo de gestión, cada inversión es cuidadosamente monitoreada. Poco a poco, fui entendiendo el legado de Fernando. No era solo una fortuna, era un testimonio de trabajo arduo, visión a largo plazo e integridad. Todas las personas que trabajaron para él hablaban con respeto. Muchos mencionaron cómo se preocupaba por sus empleados, cómo pagaba salarios justos y se interesaba por sus familias. Su hermano no era solo un hombre de negocios, dijo la señora Oliveira un día mientras me servía té en el jardín. Era un hombre bueno. Cuando mi esposo se enfermó, él pagó por todos los tratamientos. Nunca pidió nada a cambio. Esas historias fueron moldeando mi visión sobre cómo administrar mi nueva fortuna. Fernando había creado riqueza, pero también había cuidado de las personas a su alrededor. Era un ejemplo que yo pretendía seguir. Mientras aprendía sobre los negocios, también trabajaba en la creación de la Fundación Fernando Mendoza. Quería que fuera más que solo distribución de dinero. Quería crear un sistema que realmente ayudara a personas en situación de calle a reconstruir sus vidas. Necesitamos ofrecer no solo refugio, expliqué a Javier y al equipo que estaba formando, sino también dignidad, propósito, herramientas para que puedan levantarse. Estudié modelos de programas exitosos en varias partes del mundo. Recordé mis propias necesidades cuando estaba en la calle. No era solo comida o un techo, sino también respeto, oportunidades, alguien que realmente se preocupara. 3 meses después de mi llegada a Lisboa, recibí un correo electrónico de Emilio. El mensaje era largo, lleno de disculpas ensayadas e intentos transparentes de reconciliación. Entre las líneas, su verdadero motivo era claro. Después de mi revelación en la cena, varios invitados influyentes se habían alejado de él y de Marcela. Su reputación estaba manchada. Además, había sido descartado para un ascenso en el banco. «Somos familia», escribía. «Deberíamos superar nuestras diferencias. Marcela te extraña mucho». Borré el correo electrónico sin responder. 2 semanas después, fue el turno de Marcela. Su mensaje tenía un tono diferente. Había algo que parecía arrepentimiento genuino, aunque mezclado con autodefensa. «Mamá, sé que te decepcioné profundamente. En ese momento, realmente creí que estaba haciendo lo correcto para mi familia. Emilio acababa de hacer una gran inversión en la casa, estábamos con las finanzas ajustadas. Pero eso no lo justifica. Deberíamos haberte ayudado, lo siento mucho». Me quedé mirando esas palabras por mucho tiempo, sentimientos conflictivos luchando dentro de mí. Parte de mí quería perdonar. Después de todo, Marcela era mi única hija. Otra parte recordaba aquellas noches de frío en las calles, las humillaciones diarias, cómo ella me había dado la espalda cuando más la necesitaba. No respondí inmediatamente. En su lugar, continué mi trabajo en la fundación. Comenzamos con un proyecto piloto en Lisboa, un centro que ofrecía no solo comidas y refugio temporal, sino también asistencia médica,
orientación psicológica, capacitación profesional y ayuda para encontrar vivienda permanente. 6 meses después de mi llegada, inauguramos el primer centro Fernando Mendoza para recomesos. Invité a autoridades locales, periodistas y, claro, varias personas en situación de calle. La mezcla de invitados causó cierta incomodidad entre los más adinerados, pero ese era exactamente el punto: mostrar que todos merecían el mismo respeto, independientemente de su situación financiera. Durante mi discurso de inauguración, compartí mi propia historia. Hace menos de un año, yo estaba en la misma situación que muchos de nuestros amigos aquí presentes, dije, señalando a las personas en situación de calle que habían sido invitadas con todo respeto. Dormía en bancas de parque, recogía comida en la basura, era invisible para la mayoría de las personas. Una situación que puede ocurrirle a cualquiera, muchas veces por circunstancias más allá de nuestro control. Necesitamos dejar de juzgar y empezar a ayudar. La repercusión fue mayor de lo que esperaba. La historia de la mendiga millonaria, como fui apodada por la prensa, corrió por el mundo. Periodistas querían entrevistas, productores de televisión ofrecían contratos para documentales. Rechacé la mayoría, aceptando solo aquellos que prometían enfocarse en la causa, no en mi persona. Un día, después de una entrevista para una cadena internacional, recibí una llamada inesperada. ¿Alba? La voz era familiar, aunque no la oía hacía meses. Soy Emilio. ¿Cómo conseguiste este número?, pregunté, la voz fría. Marcela está en el hospital, dijo, ignorando mi pregunta. Intentó suicidarse anoche. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? ¿Cómo? Pastillas. La encontré inconsciente en el baño. Los médicos le hicieron un lavado de estómago. Está estable, pero dejó una carta. Para ti. Tomé el primer vuelo disponible de regreso a Ciudad de México. Durante las largas horas de viaje, mi mente giraba entre preocupación, culpa y rabia. Parte de mí se preguntaba si esto no era otra manipulación, una forma extrema de llamar mi atención. Otra parte temía que fuera verdad, que mi propia hija hubiera llegado a ese punto. En el hospital, Emilio me esperaba en la recepción. Parecía haber envejecido años en pocos meses. Cabellos más grises, ojeras profundas, hombros curvados por el peso de la situación. Está despierta, dijo, pero todavía débil. Antes de entrar en la habitación, me entregó un sobre. La carta que dejó. Lo guardé en el bolsillo, decidiendo leerlo más tarde. Necesitaba ver a Marcela primero. Cuando entré en la habitación del hospital, casi no reconocí a mi hija. Siempre tan orgullosa de su apariencia, Marcela ahora parecía disminuida, frágil, el rostro pálido contra las sábanas blancas. «Mamá», murmuró al verme. «¿Viniste?» Me senté al lado de la cama y tomé su mano, sintiendo los huesos delicados bajo la piel. «Claro que vine. Después de aquella cena, después de que te fuiste, todo se derrumbó», dijo, la voz débil. La gente dejó de invitarnos a eventos. Emilio perdió clientes importantes. Yo perdí amigas de años. Marcela, nos merecemos esto, lo sé. Lo que te hicimos fue imperdonable. Pero luego te vi en la televisión, hablando sobre aquella fundación, ayudando a personas que ni conoces, mientras a nosotros nos diste la espalda. ¿Cómo podría confiar en ti de nuevo?, pregunté, la voz suave pero firme. Me abandonaste cuando más te necesité. Lo sé, susurró, lágrimas rodando por su rostro. Me convertí en el tipo de persona que siempre desprecié, superficial, egoísta, preocupada solo por las apariencias. Miré a mi hija, mi única hija, y vi no solo a la mujer fría que me negó ayuda, sino también a la niña que un día había acunado en mis brazos, a la adolescente que se reía de mis chistes, a la joven que lloró en mi hombro cuando le rompieron el corazón por primera vez. Cuando salgas de aquí, dije finalmente, necesitamos hablar. De verdad, sobre todo. Ella asintió,
un pequeño rayo de esperanza cruzando su mirada exhausta. Esa noche, en el hotel, leí finalmente la carta que había dejado. Era diferente de los correos electrónicos calculadores que había recibido antes. Era cruda, honesta, llena de arrepentimiento genuino y autorreflexión dolorosa. Marcela escribía sobre cómo se había mirado en el espejo y no había reconocido a la persona en que se había convertido, sobre cómo la humillación pública había sido solo el comienzo de un período de reflexión forzada, sobre cómo, en realidad, siempre había sabido que estaba equivocada, pero su orgullo y materialismo habían sofocado cualquier compasión. «No espero tu perdón», concluía. «Solo quiero que sepas que entendí finalmente lo que intentaste enseñarme durante toda la vida, que el carácter de una persona vale más que todas las posesiones del mundo». Doblé la carta cuidadosamente y miré por la ventana del hotel, a la ciudad que un día había sido mi hogar. Recordé las palabras en la carta de Fernando. Algunas tradiciones de familia deben continuar. Pensé en cómo él, incluso herido, nunca me había abandonado por completo, solo observado de lejos, esperando el momento justo para ayudar. Tal vez fuera mi turno de hacer lo mismo. Al día siguiente, cuando volví al hospital, llevé conmigo una pequeña caja. «¿Qué es esto?», preguntó Marcela sentada en la cama, con mejor aspecto. «Algo que me fue devuelto», respondí, abriendo la caja para revelar el collar de mi madre. No el que había dado a Marcela, sino el que Fernando había comprado como sustituto. «Es tuyo ahora». Ella miró la joya, confusa. «Pero ya tengo uno, el que me diste». «Este es diferente. Este viene con una condición». «¿Cuál?». «Que lo uses no como símbolo de estatus, sino como recordatorio del valor de la familia, de la compasión, de la segunda oportunidad que todos merecemos». Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran diferentes, no de desesperación, sino de comprensión. En los días que siguieron, conversamos largamente sobre el pasado, sobre las heridas que nos habíamos infligido una a la otra, sobre la posibilidad de reconstruir algo que se había roto tan profundamente. No fue fácil, no fue rápido. Hubo momentos en que el resentimiento volvía, en que el dolor del abandono parecía demasiado fresco para ser superado. Pero poco a poco, día tras día, comenzamos a encontrar un nuevo camino. Un mes después, cuando Marcela estaba completamente recuperada físicamente, hice una propuesta que nos sorprendió a ambas. «Ven a trabajar conmigo en la fundación», dije durante un almuerzo. «No en Lisboa, sino aquí. Quiero abrir una filial en Ciudad de México». Yo, trabajar con personas en situación de calle, parecía genuinamente sorprendida. ¿Quién mejor para entender la importancia de una segunda oportunidad que alguien que acaba de recibir una? Ella lo consideró por un momento. Luego asintió lentamente. «Creo que te lo debo. A mí misma, en realidad». No se trata de deuda, Marcela. Se trata de propósito, sobre usar nuestras experiencias, buenas y malas, para marcar la diferencia. Mientras caminábamos por el parque después del almuerzo, pensé en cómo la vida da vueltas inesperadas. En menos de un año, yo había pasado de habitante de la calle a millonaria, de madre abandonada a mentora de mi propia hija. Fernando me había dado más que dinero. Me había dado la oportunidad de transformar no solo mi vida, sino la de muchos otros. «Mamá», dijo Marcela suavemente, interrumpiendo mis pensamientos, «lo siento, por todo». Miré a mi hija, no la mujer fría que me dio la espalda, ni la niña que un día acuné en mis brazos, sino la persona compleja que era ahora, llena de fallas y potencial, como todos nosotros. «Lo sé», respondí, apretando su mano. «Yo también». Y continuamos caminando, no más presas del pasado, sino mirando hacia el futuro. Un futuro que, gracias a un hermano que nunca olvidó, ahora teníamos el privilegio de construir juntas. El primer centro Fernando Mendoza para recomesos en Ciudad de México fue inaugurado exactamente un año después de mi transformación de indigente a heredera millonaria. Elegí la ubicación estratégicamente,
un edificio abandonado a pocas cuadras de donde yo solía dormir, cerca del restaurante de Don Ricardo. La ceremonia de inauguración fue simple, pero significativa. Entre los invitados, políticos locales, empresarios, periodistas y, lo más importante, personas en situación de calle que serían los primeros beneficiados. Este centro no es solo un lugar para comidas o refugio temporal, expliqué durante mi discurso. Es un espacio de dignidad, de posibilidades, de recomesos verdaderos. Ofrecemos asistencia médica, orientación psicológica, capacitación profesional, ayuda para documentación y, principalmente, una comunidad de apoyo. Miré a la audiencia y vi rostros que conocí en mis días en las calles. Doña Lupe, ahora una de las primeras residentes de nuestro refugio de transición. Don Ricardo, que se había convertido en un socio del proyecto, donando alimentos de su restaurante. Y tantos otros que yo había conocido solo por la mirada, por un saludo discreto, por la solidaridad silenciosa que existe entre aquellos que comparten la misma lucha. Marcela estaba a mi lado, supervisando cada detalle del evento. En los últimos meses, ella se había dedicado al proyecto con una intensidad que me sorprendió. Comenzó en la posición más básica, sirviendo comidas, organizando donaciones, escuchando historias, y gradualmente asumió más responsabilidades. Nunca imaginé que tendría una conexión tan profunda con este trabajo, me confesó una noche, después de un largo día. Siempre pensé que esas personas eran diferentes, de alguna forma. Ahora entiendo que la línea que separa nuestras vidas de las de ellas es mucho más tenue de lo que imaginamos. Esa era la lección más valiosa que mi tiempo en las calles me había enseñado y ahora estaba siendo transmitida. Después de la inauguración oficial, cuando la mayoría de los invitados ilustres ya se había ido, nos quedamos solo con nuestros verdaderos invitados de honor, las personas que utilizarían el centro. Servimos una comida especial, no como caridad, sino como celebración compartida. Fue durante esa comida que un hombre se acercó tímidamente a mi mesa. Lo reconocí inmediatamente. Gerardo, un señor que dormía en el mismo parque que yo, que una vez compartió conmigo su último pedazo de pan. «Doña Alba», dijo, con voz temblorosa. «¿Me recuerda?» «Claro que recuerdo, Gerardo». Me levanté y lo abracé sin dudar. ¿Cómo podría olvidar? Cuando usted desapareció de las calles, pensé que había muerto. Muchos de nosotros morimos sin que nadie se dé cuenta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego vi su foto en el periódico, una historia tan increíble que solo podía ser verdad. Lo invité a sentarse con nosotras. Era un ex profesor universitario que había perdido todo después de una depresión severa, seguida de la muerte de su esposa. En las calles hacía 8 años, había perdido la esperanza de una vida diferente. «Tengo una propuesta para usted», dije, después de escuchar su historia. «Necesitamos a alguien para coordinar nuestro programa educativo aquí en el centro. Alguien que entienda tanto la educación como la realidad de las calles». Él me miró incrédulo. «¿Yo? Pero hace años que no enseño. Ni documentos tengo ya». «Podemos resolver eso», respondió Marcela, que había escuchado nuestra conversación. «Documentación, ropa adecuada, alojamiento temporal mientras se restablece. Lo importante es su experiencia y su conocimiento». La expresión en el rostro de Gerardo, esa mezcla de incredulidad, esperanza y dignidad renovada, era exactamente lo que habíamos imaginado para el centro. No se trataba solo de dar cosas a las personas, sino de devolverles el sentido de valor propio, la confianza de que todavía tenían algo que contribuir. En las semanas y meses que siguieron, historias como la de Gerardo se multiplicaron. El centro se convirtió no solo en un refugio, sino en un punto de inflexión en la vida de muchas personas. No funcionaba para todos. Algunos no estaban listos para el cambio, otros enfrentaban desafíos demasiado complejos, pero para muchos era la oportunidad que jamás habían recibido. Un año después de la inauguración del Centro Mexicano,
La Fundación Fernando Mendoza ya había ayudado a más de 200 personas a encontrar vivienda permanente y empleo. El modelo estaba siendo replicado en otras ciudades, adaptado a las necesidades locales, pero siempre manteniendo el principio fundamental: tratar a personas en situación de calle con dignidad y respeto, ofreciendo no solo ayuda inmediata, sino herramientas para una transformación duradera. En cuanto a Marcela, nuestra relación continuó reconstruyéndose, ladrillo a ladrillo. No era perfecta. Había momentos de tensión, recuerdos dolorosos, dudas sobre la sinceridad del cambio, pero estaba evolucionando. Emilio, por otro lado, terminó saliendo de escena. Su matrimonio no resistió las presiones y transformaciones de los últimos meses. Él nunca entendió realmente por qué esto se volvió tan importante para mí, explicó Marcela cuando me contó sobre la separación. Para él, era solo una forma de recuperar el estatus perdido, de limpiar nuestra imagen. Para mí, se convirtió en mucho más. En una tarde tranquila, mientras revisábamos informes de progreso en la oficina del centro, Marcela me hizo una pregunta que había estado guardando durante mucho tiempo. «Mamá, ¿me perdonaste de verdad? ¿O solo me estás tolerando por causa del trabajo?» Detuve lo que estaba haciendo y miré a mi hija. Ya no la chica mimada que un día me había dado la espalda, sino una mujer que estaba genuinamente intentando redimirse, aprender, crecer. «El perdón no es algo que ocurre de una vez», respondí después de un momento. «Es un proceso. Hay días en que recuerdo el frío en las calles, el hambre, la soledad, y sí, siento rabia porque no me ayudaste. Pero también veo en quién te estás convirtiendo ahora, el bien que estás haciendo, y eso importa. ¿Crees que un día podrás olvidar completamente?» No se trata de olvidar, Marcela. Se trata de no dejar que el pasado defina nuestro futuro. De usar incluso las experiencias más dolorosas como herramientas para construir algo mejor. Ella sonrió levemente, comprendiendo. Como lo hizo el tío Fernando contigo. Exactamente. Esa noche, sola en mi nuevo apartamento, cómodo, pero a propósito modesto considerando mi fortuna, miré la foto de mi hermano que mantenía sobre el escritorio, la misma foto que él tenía de mí en su casa en Lisboa. «Tenías razón, Fernando», dije en voz alta, como si él pudiera oírme. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias o en las propiedades. Está en usar lo que tenemos para marcar la diferencia. Tomé el collar de nuestra madre, el original que mantuve conmigo, y lo sostuve contra la luz. Brillaba suavemente, llevando consigo tantas historias, tantas generaciones de amor, pérdida, redención. En menos de 2 años, mi vida había dado un giro completo, de las calles a una mansión, de la soledad a un propósito, del abandono a un legado. El viaje no había terminado, claro. Había mucho más trabajo por hacer, más vidas que tocar, más lecciones que aprender. Pero cuando pienso en aquella mañana gélida detrás del restaurante de don Ricardo, cuando un abogado elegante apareció como un ángel improbable para anunciar mi herencia, no puedo dejar de maravillarme con los caminos impredecibles de la vida. No fue solo el dinero lo que cambió todo, fue lo que elegí hacer con él. Fue la decisión de transformar una historia de abandono y venganza en una narrativa de compasión y renovación. Y esa, me di cuenta, era la verdadera herencia de mi hermano. No los millones en propiedades e inversiones, sino la oportunidad de marcar la diferencia, de dar continuidad a una cadena de bondad que había comenzado hace mucho tiempo y que, con suerte, continuaría mucho más allá de mi tiempo. Mientras guardaba el collar de vuelta en su caja, sentí una paz que jamás había experimentado. Había pasado del fondo del pozo a la cima del mundo, pero lo más importante, había descubierto que el verdadero valor no estaba en ninguno de esos extremos, sino en el camino entre ellos, en las lecciones aprendidas, en las manos extendidas, en la dignidad restaurada. Y eso ninguna fortuna del mundo podría comprar. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios,
¿Qué parte te dejó boquiabierto? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.